Buenas Buenas noches. noches. Buenas Sí, noches, doctora. buenas noches, tengo retorno. Bien, esta noche vamos a hacer lo de insuficiencia mitral. Ya con este tema estaríamos cerrando todo lo que son los temas para considerar para el examen del día martes 16. Ya el avance el día jueves ya va a ser para el siguiente parcial. ¿Ya? Relativo a la insuficiencia mitral, entonces damos continuidad a las alteraciones de valvulopatía que corresponde a la válvula mitral, que en realidad hemos hecho una cadena desde lo que ha sido la fiebre reumática y es importante hacer esta secuencia de todo el desenlace y las. Doctora, no se le escucha. Tener bien claro lo que son las definiciones que corresponden a qué es una válvula, qué es una válvula, ¿no? Incompetente, que tiene déficit en lo que llega a ser el funcionamiento del cierre de las compuertas entre lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a considerar que es una incompetencia de la válvula mitral al ser incapaz, al no poder cerrarse para que la sangre pueda fluir en su fisiología, que es de llevar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. Entonces, es incapaz de impedir que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Entonces, en la anatomía vamos a ver que la válvula es una compuerta, ¿no? Que está entre lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula mitral separa estas dos cavidades, es una parte integral para que haya un sistema de presión arterial. Cuando esta queda abierta por esa incapacidad, entonces, ahí como vemos, refluye la sangre, hay una éstasis, haciendo una sobrecarga por todas las otras estructuras que antevienen, que están antes de esta cavidad del ventrículo izquierdo. O sea, va a haber una sobrecarga sobre lo que llega a ser la aurícula izquierda, ¿no? Y esta previamente está recibiendo sangre mediante las venas pulmonares, ¿no? De toda la sangre que se oxigena en el pulmón. Entonces, hay un retroceso, hay una congestión. La sangre, por el hecho de que no hay una compuerta con una capacidad de poder cerrarse y de poder despachar a todo el sistema periférico, entonces va a haber un retroceso, un enlentecimiento de la circulación, haciendo congestión a todas las estructuras que están previamente hacia lo que es dentro de la circulación, a lo que es el ventrículo izquierdo, por estas válvulas, estas compuertas que no tienen la capacidad de cerrarse. Dentro de eso, entonces, es importante que nosotros sepamos que cualquiera de las estructuras que corresponde a la válvula mitral pueden estar afectadas y pueden provocar esta insuficiencia. Pueden ser las mismas valvas mitrales, la alteración en las cuerdas tendinosas, puede ser la afectación de algún músculo papilar, porque sabemos que las cuerdas, ¿no? Están traccionando a los músculos papilares, ahí como vemos en la figurita, y estas van a hacer su función si fuera un estado fisiológico normal del cierre o alguna afectación dentro del anillo. Las alteraciones en cualquiera de estas estructuras entonces pueden producir una insuficiencia mitral. Puede ser, entonces, dentro de la etiología vamos a considerar prolapso de la válvula mitral, traumatismo en relación a rupturas, ¿no? Cardiopatía reumática, que es una de sus principales causas, cardiopatía isquémica con disfunción de los músculos papilares, un accidente, un IAM, una obstrucción de una de las arterias coronarias, que no haya llevado suficiente sangre, que haya hecho una obstrucción por un ateroma, una trombosis, que no haya tenido buena perfusión ese tejido muscular. Entonces, ¿qué pasa con ese músculo papilar?
no va a tener suficiente irrigación, va a ser un tejido necrótico que puede rupturarse, que puede romperse. Entonces, una de las cuerdas tendinosas o varias no hacen esa función de cierre. Ahora, el agrandamiento del ventrículo izquierdo también, las calcificaciones del anillo mitral mayormente son enfermedades degenerativas con mayor frecuencia en mujeres. La endocarditis infecciosa, con cualquier causa que haya llegado a este extremo, ¿no? Congénitas. Entonces, hacemos una clasificación en agudas y crónicas de acuerdo a las que producen una característica aguda y las que van a quedar para una característica crónica. Dentro de las agudas, habíamos mencionado anteriormente lo que es el infarto de miocardio. Haciendo mención, entonces, las características agudas corresponden al infarto de miocardio, la endocarditis infecciosa, traumatismos, isquemias transitorias y la angina, eh, crónicas reagudizadas por ruptura de cuerdas. Ahora, dentro de las crónicas, las que quedan con una clínica para larga data llegarían a ser las reumáticas, los prolapsos, calcificaciones, isquemias con remodelación cardíaca. Bien, dentro de eso hay que considerar entonces lo que nos dicen los datos en relación a porcentajes. Hay un 50% de casos de insuficiencia mitral relativo a un origen de tipo de fiebre reumática, ¿no? Donde hay una retracción, distorsión de las valvas, ¿no? Que a veces se calcifican, hay fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas. También hay que considerar que la insuficiencia mitral reumática, como habíamos hablado en inicio, no siempre es pura, puede estar agregada o acompañada con cierto grado de estenosis. Por eso cuando hemos hablado de la estenosis mitral, hemos dicho que hay un porcentaje, ¿no? Que va sola como estenosis mitral a causa de una fiebre reumática, pero también a la vez puede darse una insuficiencia debido a la fusión de las comisuras. Ahora, frecuentemente se combina con lesión aórtica, ¿no? La lesión es importante, puede detectarse en los primeros brotes de la fiebre reumática. Fíjense que en las tres estamos mencionando la fiebre reumática, ¿no? Bien, lo que contrasta con la estenosis mitral pura se hace evidente en forma más tardía, es más frecuente en los hombres y la lesión que más predispone es la endocarditis infecciosa. Bien, hemos hablado de que dentro de la insuficiencia mitral puede ser cualquiera de las estructuras que corresponden a la formación de la válvula donde podría haber alguna alteración. Dentro de esta, entonces, relativo a lo que es la alteración del anillo mitral, puede haber dilatación, calcificación, eh, también puede haber alteración en las cuerdas tendinosas, las rupturas o elongación, alteraciones de los músculos papilares, estas mayormente se relacionan a lo que son los eventos isquémicos, ¿ya? Por la falta de la perfusión. Entonces, considerando que hay las alteraciones del anillo, donde hay una dilatación, calcificación, les dice, puede haber un perímetro de más o menos de 10 centímetros, ¿ya? Es bastante flexible. La insuficiencia mitral es secundaria a una dilatación del anillo mitral. Mayormente produce cualquier tipo de cardiopatía que se relaciona con una dilatación del ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada. Bien, esta miocardiopatía dilatada se relaciona a largo plazo con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por eso es que un electrocardiograma, lo que corresponde al segmento ventricular izquierdo, va a quedar alterado. Bien, la insuficiencia mitral por distensión del anillo valvular, entonces, sigue a una gran dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso hay que, en una primera instancia, también puede haber dilatación de lo que es la aurícula, izquierda, pero relativo a lo que es la calcificación, tiene la característica relativo al ventrículo izquierdo, ¿no? Y tiene un perímetro de este orificio de más o menos 10 centímetros, flexible,
la contracción del músculo circulante durante la sístole produce en alguna manera el cierre de la válvula. La calcificación mayormente son de tipo degenerativas, son alteraciones cardíacas comunes estas, pero aparecen recién cuando se hacen las autopsias. El desarrollo de las calcificaciones degenerativas del anillo mitral mayormente se ve acelerado o aumentan los casos en personas que tienen hipertensión arterial, tienen problemas de estenosis aórtica y también hay en los casos de la diabetes. Nosotros somos un departamento altamente diabético, hay mucha incidencia de esta enfermedad, entonces no está de más incluir dentro de las complicaciones este tipo de valvulopatía, así como por las anomalías intrínsecas en lo que es el esqueleto fibroso del corazón, pero ya esto es relativo a síndromes. Pues no es frecuente considerar las calcificaciones en síndromes de Marfan y como también el de Hurler. Las calcificaciones anulares mitrales surgen en mujeres en edades avanzadas, bien causa cierto grado de estenosis mitral e insuficiencia mitral. Hay distorsión en la arquitectura valvular, ¿no? Entonces, estamos hablando de todos los componentes en relación a esta válvula. Bien, relativo a las cuerdas tendinosas, hago hincapié, la insuficiencia mitral no solo es debido a las valvas, también puede ser relativo a cualquier estructura, cualquier componente que esté en relación a la válvula. Esto puede ser muscular, puede ser relativo a las cuerdas tendinosas o a las mismas valvas. Eh, Cuando se habla de la alteración de las cuerdas tendinosas, entonces puede haber un alargamiento y la ruptura de las cuerdas tendinosas son manifestaciones importantes de un síndrome de prolapso de la válvula congénita, cuando es espontánea como una primaria y en una secundaria que también puede producirse como una consecuencia de una endocarditis infecciosa, traumatismos, fiebre reumática. La ruptura de las cuerdas tendinosas también puede ser consecuencia de una dilatación aguda del ventrículo izquierdo. Fíjense que cuando hay una dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, hay una mayor precarga, que es el final de la sístole en relación al llenado de las cavidades, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se dilate una cavidad y en relativo a lo que es una insuficiencia que haya empezado bien por una valva deficiente, puede terminar en ruptura de un tendón por el hecho de la dilatación del ventrículo. Ahí fíjense, entonces hay una ruptura, ¿no?, del tendón, eh, de las cuerdas tendinosas, o sea, una cosa ha llevado a la otra, esa en la gráfica, en ese corte, esa ruptura, ¿no? Entonces, esas medidas va a venir con dolores súbitos, precordiales, de tórax, como tipo unas anginas, necesitar intervención inmediata. Por este tipo de tendinosa, puede haber una muerte súbita, ¿ya? Entonces, también, pero tiene que depender del número de las cuerdas implicadas en la ruptura y la frecuencia con la que se produce la ruptura. La insuficiencia mitral resultante puede ser leve, moderada, severa. La que acabamos de ver en ese corte es una severa, ¿no? Que puede involucrar la vida. Y aguda o subaguda y crónica, relativo a lo que ya es el tiempo. La ruptura o la perforación de las valvas o cuerdas tendinosas, ¿no?, disfunción de los músculos papilares, pueden causar una insuficiencia mitral de tipo aguda. Alteración de los músculos papilares, de las cuales están implantadas lo que son las cuerdas tendinosas. Ahí vemos en la gráfica, puede estar vulnerable, ¿no?, a fácil ruptura por el hecho de una perfusión deficiente.
Las enfermedades de los músculos papilares del ventrículo izquierdo son causa frecuente de una insuficiencia mitral, debido a que los músculos se encuentran perfundidos por ramas de la arteria coronaria, son vulnerables a una isquemia. La falta de la perfusión coronaria puede producir una disfunción de los músculos papilares. Bien, entonces, para considerar el cierre de una arteria, ¿no? Tiene que estar obstruido, bien puede ser por un coágulo, puede ser por un ateroma, ¿no? Entonces ya van viniendo otro tipo de patologías de comorbilidad, donde puede llegar entonces a ocasionar este tipo de vulnerabilidad en lo que es la irrigación, la perfusión, la vitalidad de este músculo, volviéndolo tan frágil como ocasionando, ¿no? Una ruptura, un daño. Cuando la isquemia es transitoria, se produce una disfunción temporal de los músculos papilares. Puede ocasionar episodios transitorios, ¿no? De lo que es una insuficiencia mitral. Cuando hay una clínica de un infarto y se llega a revertir en corto tiempo porque es diagnosticado precozmente y se acude precozmente a su atención, entonces puede ser transitorio. Algunas veces se asocia a episodios de angina de pecho, ¿no? El dolor de pecho, que es intenso. Cuando la isquemia de los músculos papilares es severa y prolongada, produce entonces una alteración de la funcionabilidad de los músculos papilares, que se conoce como disfunción de los músculos papilares. Y ya, por ende, entonces hay una cicatrización patológica, ¿no? Dejando una secuela que es la insuficiencia mitral crónica. En la isquemia aguda de miocardio es frecuente que la zona inactiva neurismática ventricular produzca desplazamientos en el músculo papilar, produciendo una insuficiencia mitral. Bien, en el alargamiento o en la longitud del aparato tendinoso entre las valvas mitrales, resulta en algunas ocasiones herniaciones. Es frecuente mayormente en la válvula posterior, eh, haciendo, ¿no?, que la aurícula izquierda eh, corresponda a un tipo de síndrome de Parlow o de clip mesosistólico que corresponde a la mitad del proceso de una precarga y un soplo sistólico tardío. Corresponde a un tercer ruido desdoblado, un tercer ruido pues de lo que son los ruidos cardíacos normales. Es frecuente en mujeres, ¿no? Bien, para recordar entonces qué es lo que va a alterar una insuficiencia mitral, hay que considerar que la precarga, hay alteración entre lo que es la precarga y la poscarga. ¿Qué corresponde a la precarga? ¿No? Es la fuerza que distiende el miocardio relajado, es el volumen al final de la sístole. Entonces depende de la volemia eh, y también como del tono venoso, de la intensidad ventricular. Ahora, relativo a la poscarga, fuerza que está involucrada de la pared del ventrículo cuando se hace la precarga. Entonces, fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Depende directamente de la presión intracránea, es el grosor de la pared de la cavidad, ¿no? Sea ventricular o auricular. Entonces, ambas se consideran que están involucradas y determinan una ley que se llama la ley de Laplace. Entonces, precarga, volumen telesistólico del ventrículo, y la poscarga, que es tensión de la pared ventricular durante la sístole. Bien, entonces la precarga, cuando hay un llenado que corresponde al final de la diástole, ¿listo? Me corrijo, de la diástole. Entonces, cuando hay un llenado
Por eso, cuando se está llenando lo que es el ventrículo izquierdo y hay una regurgitación nuevamente hacia la aurícula izquierda, es ahí que les habla de la alteración de la sistólica, ¿ya? Cuando ya empieza la acción de la tensión ventricular. Fíjense en esa gráfica, entonces va a haber una regurgitación que va a hacer que la carga que está ingresando a la aurícula, perdón, al ventrículo izquierdo, va a volver otra vez a la aurícula izquierda haciendo el proceso de la congestión, ¿ya? Hemodinámicamente, entonces, en la insuficiencia mitral ocurre este proceso. Durante la sístole, ¿no? Durante la contracción del músculo cardíaco, refluye parte de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por la válvula insuficiente, no tiene esa capacidad de cerrarse, por lo cual entonces la aurícula izquierda y parte de la circulación pulmonar se llenan de sangre, llegando entonces a una éstasis, que es un enlentecimiento en la circulación de la sangre. Esto ya mayormente son casos avanzados. Y por tener esta función alterada, va a haber un engrosamiento de las paredes ventriculares y dilatación de lo que es la aurícula izquierda. Entonces, dentro de su fisiopatología hay una resistencia al vaciamiento de lo que es el ventrículo izquierdo, donde esta va a estar disminuida. Hay un reflujo hacia la aurícula izquierda. ¿Esta qué va a producir? Va a producir una hipertensión retrógrada venocapilar pulmonar por la congestión, ¿no? Cada vez se hace mucho más resistente. Hay una compensación inicial, pero eso es a inicio, con vaciamiento más completo, pero ya cuando esto se llega a ser mucho más severo, hay volumen de lo que es el ventrículo izquierdo que progresa a una alteración del gasto cardíaco. La, a la periferia, ¿no? El gasto cardíaco que llega a la periferia, a todo el sistema, a poder abastecer es deficiente. Entonces, el gasto cardíaco está disminuido. Ya más adelante, cuando un gasto cardíaco está disminuido, toda la función metabólica empieza a alterarse y ya vamos a ver también la parte renal, que esto involucra a un deterioro en la parte metabólica de lo que es el funcionamiento renal. Bien, entonces, considerando la aguda, es la afectación a las cavidades que no están preparadas para recibir incrementos súbitos de presiones, ¿no? A mayor carga de volumen, a mayor de volumen de precarga, que no ha podido exteriorizar, no ha podido llevar a la periferia el ventrículo eh, izquierdo, porque no hay esa válvula que ha podido cerrarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una primera instancia hay una distensibilidad aparentemente normal, pero ya eso poco a poco va evolucionando. Hay agrandamiento mínimo de la aurícula izquierda, elevación marcada de la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Por ese volumen de reflujo que no tiene esta capacidad del ventrículo izquierdo de poder hacer una perfusión, de no poder llevar sangre desde esa cavidad al sistema circulatorio periférico. Entonces, toda la sangre que va quedando, ¿no? Por todas las otras estructuras previas a lo que es la aurícula y mitral, va a producir una congestión pulmonar, edema pulmonar. Y hemos hablado que cuando hay una congestión y edema pulmonar, la clínica va a corresponder a insuficiencia respiratoria, a disnea, a síntomas respiratorios, ¿no? Tos sin expectoración, tornea, sobrecarga, más, considerando, fíjense, desde esa estructura. Entonces, se produce una sobrecarga de volumen, aumenta la precarga, que es el volumen diastólico, y disminuye la resistencia de la pared, porque en un estado fisiológico anatómico normal, cuando esa válvula de la mitral se cierra, el volumen diastólico que está en el ventrículo izquierdo, ¿no? Hace resistencia a las paredes.
produciendo una contracción adecuada para poder lanzar al sistema periférico la sangre. Pero no hay esa resistencia se altera una vez que esa compuerta de las válvulas no se cierra, ¿ya? Cuando ocurre ya o evoluciona, no se resuelve en una primera instancia de insuficiencia mitral, ya se habla de una insuficiencia mitral crónica. eh, a un inicio con cambios lentos, pero progresivos, ¿no? Hay una distensibilidad excesiva de la aurícula izquierda. Hay agrandamiento de la aurícula izquierda por el reflujo que está produciendo, porque en cada contracción, en cada sístole, ¿no? La sangre va a fluir en vez de ir por lo que es em, la arteria aorta, la sangre, entonces una cantidad, bueno, o toda la cantidad que debería exteriorizarse por la arteria aorta va a quedar en el ventrículo, en la aurícula, perdón, en la aurícula izquierda. Entonces va a haber una dilatación, agrandamiento, congestión. Hay elevación marcada entonces de la presión, hay elevación marcada de la presión de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. Hay una distensión excesiva y disminución de la contracción del ventrículo izquierdo porque ha progresado a una hipertrofia ventricular. Entonces, los síntomas, ¿no? Son de fatiga por gasto cardíaco reducido y puede haber, como ya es, por la dilatación y el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Ya no hay una contracción total, es simplemente una mínima contracción, una contracción disminuida. Entonces va a inducir a una fibrilación auricular, ¿no? Eso ya es como una complicación. Bien, entonces aquí en este esquema tenemos cuáles son los sucesos del desenlace de esta patología. Una insuficiencia mitral entonces va a producir una sobrecarga del volumen en lo que es el ventrículo izquierdo, haciendo que ésta se dilate, aunque inicialmente se mantiene el volumen sistólico. Pero por, por lo que es la hipertrofia de esta cavidad del ventrículo izquierdo, la contractibilidad está disminuida. Cuando la contractibilidad está disminuida por el engrosamiento de la pared, puede haber una muerte súbita. O sea, me voy a ir a esta analogía. Un globo, un globito de carnaval, si usted presiona, tiene una flexibilidad, es suave. No es lo mismo como, y bueno, porque tiene una pared delgada, ¿no? Pero no es lo mismo que una pelota de cuero, que es gruesa, no es lo mismo, no puede usted con facilidad presionar, ¿no? Porque entonces ahí me voy a que la pared ventricular está engrosada y la contractibilidad no llega a un estado completo. Entonces la sangre lo que va a hacer simplemente hacer es como una rémola. Por eso es que hay las ondas, mayor ondas P, distorsión en lo que es el electrocardiograma. La sangre va a ser una estasia y es ahí, ¿no? Dentro de la hemodinámica que va a poder en cierta medida empezar a formar trombos dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Ahora, también puede haber aumento, aumento de lo que es. Bien, entonces hay aumento de la presión de la aurícula izquierda, haciendo que su tamaño aumente. La eh, presión arterial pulmonar se eleva por la congestión del volumen que no está circulando, la perfusión no está en su dinámica.
y este va a hacer que se altere lo que es el ventrículo derecho, llevando ambas, ¿no?, a lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Listo? Entonces, el ventrículo derecho también se puede hipertrofiar para vencer la estasia pasiva que la lesión mitral impone a la circulación. Mientras el ventrículo derecho puede realizar esta tarea, el trastorno circulatorio permanece limitado a él sin propagarse a la aurícula derecha, ni ocurrir en las venas o sus influyentes a las cervicales o a las hepáticas. Bien, los signos clínicos preceden a lo que son los síntomas, igual como una estenosis mitral. En los casos de una insuficiencia importante o severa, ¿no?, puede presentarse un soplo sistólico, puede ya estar presente desde los primeros brotes reumáticos. El curso clínico desde el momento de la aparición de los síntomas de insuficiencia ventricular, entonces corresponden a disnea. En la insuficiencia mitral, puede haber la fatiga, ¿no?, o el cansancio, es frecuente cuando hay una disminución del débito cardíaco, porque el ventrículo izquierdo no está despachando suficiente cantidad de volumen sanguíneo hacia la periferia, y por eso es la fatiga. Y la congestión nos lleva a lo que es la disnea. ¿Listo? Bien, de cuadro clínico, entonces vamos a mencionar que a una insuficiencia mitral aguda le corresponde clínica de una insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Esta ya cuando se vuelve mucho más crónica, hay disnea progresiva, ¿no? Y en ciertas ocasiones puede haber hasta hemoptisis. Entonces, dentro de las crónicas, a un inicio puede ser asintomática, pero si hay una astenia, fatiga, disnea de esfuerzo, tornea, ¿no?, que no puede echarse con una cabecera en decúbito normal, tiene que estar levantadito, en semifowler. Eso se da por la reducción del gasto cardíaco. Entonces, eh, también se puede manifestar arritmias por el engrosamiento y dilatación de las paredes, tanto auriculares como ventriculares del lado izquierdo, llegando a lo que es la fibrilación auricular. Es poco frecuente las embolias. Y bien, dentro de las agudas hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo con congestión y edema agudo de pulmón. Ahora, para la exploración, ¿no? Ya esto ya va a lo semiológico. Hay pulso, está presente el pulso venoso yugular, pulso carotidio. El latido de la punta suele ser amplio. En la zona preesternal izquierda baja se puede palpar la aurícula izquierda y al auscultar, el primer ruido es de una intensidad disminuida. Y el segundo ruido, hay un desdoblamiento fisiológico. Bien, la insuficiencia mitral grave produce un tercer ruido que corresponde a la insuficiente cierre de lo que es la válvula. El tercer ruido es frecuente en la mayoría de los casos. Viene seguido por el soplo diastólico corto. ¿Listo? Y esto se da por el gran flujo mitral. Estos dos signos, junto a una insuficiencia, estos dos signos, junto a un débil primer ruido, indican que la insuficiencia mitral es severa, es de importancia, ¿no? Ya para tomar conductas mucho más estrictas. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica, siendo el componente pulmonar intenso. Y es ahí cuando hay complicaciones de hipertensión pulmonar. Bien, entonces dentro de los exámenes complementarios, sabemos que algunos nos pueden dar el diagnóstico y hay otros que son, como la palabra dice, son complementarios para poder seguir haciendo un estudio minucioso que llegue a sumar datos patológicos para llegar al diagnóstico.
Entonces, dentro de una radiografía de tórax postero anterior, el segundo arco izquierdo va a mostrar algo convexo, ¿no? Hay gran aumento de lo que es del largo del ventrículo izquierdo. Dentro del electrocardiograma es poco expresivo, ¿listo? Se puede considerar la hipertrofia ventricular y la sobrecarga diastólica izquierda con onda, con onda Q ancha y una R alta y una T positiva puntiaguda. En precordiales izquierda y una onda P mitral si no hay una fibrilación auricular. Mayormente son datos de sobrecarga lo que se va a ver en el electrocardiograma. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el ecocardiograma Doppler. En la insuficiencia mitral, entonces es de gran importancia el ecocardiograma Doppler, porque esta nos va a mostrar o nos va a determinar el diagnóstico. ¿Listo? Revela de manera característica un flujo de alta velocidad a la aurícula izquierda durante la sístole. La severidad de esta insuficiencia está en función de la distancia desde la válvula a la que el flujo puede ser detectado y el tamaño también nos puede determinar de la aurícula izquierda y de las otras cavidades. Otros métodos de valoración de la severidad de la insuficiencia mitral influye en la medición del área del chorro mitral, que corresponde a 28 centímetros en caso de severidad. Bien, entonces, el ecocardiograma es el método diagnóstico, ¿listo? Se considera como el estándar de oro para la evaluación cualitativa y cuantitativa de la insuficiencia mitral, ya que no solo confirma el diagnóstico, sino también nos ayuda a valorar y a considerar el grado, la posible etiología y la coexistencia de otras valvulopatías, ¿no? Como, por ejemplo, si podría estar acompañada con una valvulopatía tipo aórtica o alguna otra valvulopatía. Y la repercusión hemodinámica que está ocasionando. Entonces, hay dos tipos, que es la eco bidimensional y la eco Doppler de color. ¿Listo? Varía, obviamente, las características que tiene, pero el fondo es que nos puede hacer mediciones estructurales de todas estas áreas. Complicaciones. Las complicaciones, la fibrilación auricular por el engrosamiento de la pared y también por las dilataciones, aunque se da posteriormente, ¿no? Y a inicio de la aurícula izquierda. Embolismo sistémico, endocarditis infecciosa. El tratamiento. Bien, puede ser médico quirúrgico. Dentro de lo que es médico está las medidas generales, la dieta hiposódica, reposo, dieta hiposódica por la sobrecarga, congestión que llega a realizar. Nosotros necesitamos hacer entonces un plan que haga restricción de volumen. Profilaxis antimicrobiana, digitálicos, diuréticos, ¿no? Beta bloqueadores, digoxina. Tratamiento quirúrgico es relativo a lo que es la valvuloplastía, reemplazo valvular, prótesis biológica y ahora en mujeres en edad reproductiva, sobre todo las prótesis mecánicas tipo disco o esfera. El tratamiento médico incluye todas las medidas utilizadas en un tratamiento de una insuficiencia cardíaca. La reducción de la poscarga, o sea, de la resistencia de la pared, es muy beneficiosa en el tratamiento de formas crónicas y agudas de esta insuficiencia mitral. Bien, también podemos hacer relativo a lo que es la reducción de volumen, porque sabemos que hay un volumen, ¿no? Que está produciendo un enlentecimiento en la circulación, no hay buena circulación, no hay una buena perfusión. Entonces, reducir el volumen es una de las medidas que lo vamos a hacer considerando lo que son los balances negativos. Reducir el volumen del ventrículo izquierdo, entonces se reducirá el orificio insuficiente, también reducir el orificio insuficiente, disminución de la presión de la media de la aurícula izquierda. La reducción de la postcarga, entonces se utilizan los medicamentos de nitroprusiato intravenoso. Esto
puede llegar a salvar la vida, es de gran importancia, eh, sobre todo en los pacientes con esta patología en su fase aguda, que puede ser secundaria a la ruptura de un músculo papilar que se produce durante un infarto agudo de miocardio. En pacientes, eh, el paciente si está hipotenso, ya se le puede agregar, combinada la medicación de nitroprusiato, medicamentos vasoactivos, ¿no? Como la dobutamina o también podría ser dopamina, dependiendo cómo está el paciente, pero relativo a un vasoactivo. Cuando está contra pacientes ya crónicos, severos, la reducción de la poscarga crónica, entonces, está en relación al uso de lo que son las IECAs, como el inhibidor de convertidora de angiotensina, el IECA, y ahí el más utilizado para poder mejorar este estado está el enalapril. Bueno, habíamos hablado que uno de los tratamientos importantes, entonces para eso está el uso de los diuréticos, ¿listo? Los glucósidos digitálicos están indicados en pacientes con una característica severa y evidencia clínica de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Son muy útiles en pacientes con fibrilación auricular por el hecho que la sangre que está en cavidad sea una rémula. Es importante que esa sangre no se coagule, por eso es importante utilizar la anticoagulación, ¿no? Porque de ahí pueden distribuirse todos los trombos, porque la sangre recién va de esa cavidad del ventrículo izquierda. Entonces, si es que se forma coágulos en esa cavidad, es altamente peligroso para poder distribuirse los trombos por a cualquier otro órgano de gran importancia o diana. Se debería considerar el tratamiento quirúrgico en pacientes con incapacidad funcional a pesar del tratamiento médico o en excesivo de la función del ventrículo izquierdo. Bien, estas son las características valvulares. Se utilizan prótesis valvulares cuando la enfermedad valvular eh, a tal punto que se hacen necesarias las cirugías para sustituirlas por una estructura artificial. Las prótesis valvulares es un dispositivo biomédico que regula el flujo de la sangre entre las dos cavidades cardíacas, ¿no? Haciendo, impidiendo que haya un retroceso. Bien jóvenes, entonces fíjense ahí las características de las válvulas biológicas y también como hay válvulas metálicas. Entonces, cuando ya es severo o es agudo, levemente, es leve la severidad, puede darse siempre y cuando haya una progresión y cuando la sintomatología está marcada. ¿Ya? Jóvenes, vamos a hacer hasta este tema el examen en la hora de clase. Ya vamos a armar las aulas en las que vamos a dar el examen, que seguramente... Hola, Buenas noches, doctora. No ¿Será sé, que me doctora, sí, podría sí. enviar la Buenas noches, diapositiva, por doctora. favor? buenas noches. Si No puede nos enviar pueden la enviar la diapositiva. diapositiva.